Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Quiroz y soy 3 veces mamá. Me da muchísimo gusto volver a saludarlas por aquí. Primero quiero comenzar agradeciéndoles a todas las mamás que se tomaron el tiempo de buscarme por todos lados. Como saben, pues desactivé la página durante un tiempo. Yo necesitaba un receso personal, pero muchas de mis seguidoras no se dieron por vencidas y me fueron a buscar. Pues mi canal de YouTube siguió abierto, siguieron disponibles todos los videos y ahí me ponían en comentarios y además en mi Facebook personal me fueron a escribir. Honestamente sí me sentí un poco abrumada por la cantidad de mensajes negativos que estaba recibiendo, que aunque desde el principio ha sido así, desde el 2021 abrí 3 veces mamá, pero como saben, pues ya rebasamos el medio millón de seguidores, entonces ya eran demasiados los mensajes del famoso hate, del que todo el mundo habla en las redes sociales, pero es muy difícil cuando vienen dirigidos a ti, ¿no? Pues yo la verdad no, mm, reconozco que no he aprendido a lidiar con eso. Yo también, como muchas de ustedes, pensaba, pues, o sea, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente opine, eh, ellos no te conocen, tú no los conoces, pues ignóralos, que se te resbale, bloquéalos, elimínalos y ya. Pero cuando son miles y miles de mensajes los que te llegan y los que van dirigidos a ti, a tu persona, a tu familia, a tus hijos, a tu contenido, pues la verdad no es tan simple y pues lo experimenté en carne propia. Mm, Creo que una de las cosas era que no alcanzaban a entender de qué se trataba 3 veces mamá. Entonces hay personas que dan like o que empiezan a seguir la página, pero sin saber pues de qué se trata, qué es lo que van a encontrar, de qué estamos hablando, eh, por qué hablamos tanto de discapacidad. Es una de las molestias más grandes que yo use la palabra discapacidad. Me han atacado muchísimo que por qué le digo así, que por qué, no sé, eh, siento que tienen mucho problema con la palabra, no, no alcanzo a entender por qué, pues es algo totalmente natural, es parte de la vida. Hay personas rubias, hay personas morenas, hay personas que tienen pecas, hay personas que tienen muchos lunares, habemos personas que utilizamos lentes y hay personas con discapacidad. Es, es una característica de esa persona. Así que en este video quiero, pues ahora sí que resumir un poquito de, de quién soy. Si no me conoces, pues bueno, me presento. Yo soy Alejandra Quiroz, soy de Sonora, México. Tengo ya 40 años, soy mamá, orgullosamente mamá especial. Yo soy mamá de trillizos. Mis hijos actualmente tienen 13 años, ya casi 14. Están en plena adolescencia. Son 2 niños y una niña. Son mis maestros de vida, son los amores de mi vida, son los regalos del cielo, son mis milagros de Dios, son mis oraciones contestadas. Mis hijos son todo para mí. De ellos se tratan mis libros y de ellos se tratan pues todos los escritos, todas las reflexiones y todas las cosas que puedo compartir aquí. Nosotros tenemos una historia pues bastante larga, ya casi 14 años juntos. Es casi imposible resumirla en un video de unos cuantos minutos. Sin embargo, voy a resumir un poquito el principio para que más o menos se den una idea a aquellas personas que están muy perdidas en esto de 3 veces mamá. Yo soy mamá de trillizos. Ellos nacieron extremadamente prematuros a las 27 semanas de gestación.
o sea, apenas alcanzaron a cumplir los 6 meses dentro de la panza de mamá. Estuvieron 63 largos, oscuros y desgastantes días en USIN. USIN es la unidad de cuidados intensivos prenatales, o sea, terapia intensiva para bebés. Mi esposo y yo recibimos muchísimas malas noticias. Desgraciadamente, como mamá primeriza, yo no supe, y lo admito, por supuesto que en ese momento pues no me di cuenta, pero no supe cómo manejar todos los sentimientos que yo tenía, todo ese dolor, todo ese miedo, porque ver a tus hijos dentro de unas incubadoras luchando por su vida, ver a todos tus hijos dentro de esas incubadoras que los alejaban de ti, pues sí fue muy complicado e hizo muchos estragos en mi salud mental y en mi salud emocional, que en ese momento pues no vi, pero que la vida me lo iba a mostrar más adelante. Fueron muchos diagnósticos, fue un panorama muy gris el que nos daban. Para empezar, pues todos los días me obligaban a despedirme de ellos porque pues existía una muy alta probabilidad de que no sobrevivieran la noche. A mí solo me permitían entrar 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde para visitarlos, y esa hora yo la tenía que repartir pues 20 minutos con cada uno, y 20 minutos entre comillas, porque pues también tenía que alejarme de ellos y escuchar todo lo que los doctores me tenían que decir de cada uno, y todo en esa hora, y todavía tenía que compartir esa hora pues con mi marido. Entonces era muy poco el tiempo. Yo me estaba volviendo loca del miedo, de las dudas, del coraje, del enojo con la vida. Y pues llegó el momento en que ellos salieron del hospital, los dieron de alta, pero yo no sabía que mi enojo con la vida, con Dios, con mi esposo, con los doctores, conmigo misma, con todo el mundo, pues iba a durar muchos años. Después de eso, pues obviamente vinieron muchísimos retos, muchísimas cosas nuevas, como mamá primeriza de bebés prematuros que necesitaban muchísimos cuidados, muchísimos estudios, muchísimas visitas a los médicos, muchísimo de todo. Pues la verdad no había tiempo de ponerse a pensar, no había tiempo de ponerse a llorar, no había tiempo de asimilar qué es lo que había pasado. Así que de alguna forma puedo decir que mi duelo como mamá lo tuve que poner en pausa, lo tuve que interrumpir. Entonces yo me quedé en la primera fase de de enojo, de rechazo, de no aceptar pues la realidad de que todas las expectativas, de todos los sueños, todos los planes que yo tenía como mamá pues no se estaban cumpliendo. Entonces, como había tanto que hacer y había 3 bebés a quienes cuidar y de quienes encargarse y a quienes sacar adelante, pues mi duelo se puso en pausa. Y como bien lo he dicho en varias entrevistas, fue como poner a la Alejandra dentro de un cajón y guardarla. ¿Por qué? Porque solamente tanto yo en ese momento como mis hijos necesitábamos a la mamá de los trillizos. Entonces durante mucho tiempo yo solo fui la mamá, con todo lo que puede implicar esa decisión, pero pues era lo que los niños necesitaban. Durante 5 largos años,
muy largos, yo creo que los más largos de toda mi vida. Vivimos en silencio. Eh, Fueron 5 años los que me tardaron mis hijos en comenzar a hablar, en comenzar a verbalizar, a hacer ruido en casa. Todo era un silencio que ensordecedor, donde no podías escuchar nada más que silencio. Entonces, sí, sí ha sido una de las cosas que más me han marcado a mí. La verdad, si lo pudiera describir, lo digo tal cual en el libro y lo digo en las conferencias o en los talleres de padres a los que me han invitado. La gente me pregunta qué se siente, qué se siente tener 3 niños que no hablan. Bueno, lo más cercano a lo que yo sentí fueron como 1000 cuchillos atravesándote el corazón. Así se siente esperar una palabra de tu hijo. Por supuesto que uno sueña con que te digan mamá, con que te digan te amo, pero la verdad es que a mí me bastaba con que dijeran agua, bibi, vaso, tele, o sea, cualquier cosa. Yo solo quería escucharlos, quería conocer sus voces, pero pues solo había silencio, 5 años en silencio. Más o menos ese es el tiempo que tardé en conocer a una amiga que al principio no fue nada bienvenida, pero pues que se volvió parte de mi familia y que ahora me acompaña para siempre a donde quiera que voy. A los 4 años y medio llegó la discapacidad. No es que haya llegado a la discapacidad, es apenas cuando yo me enteré que vivía en mi casa. Pero pues de alguna forma siempre estuvo ahí. Se escondía, se camuflajeaba, no sé, la confundía con otras cosas, la llamaba de otra manera, pero finalmente a los 4 años y medio, pues me dice un doctor que mis 3 hijos tienen discapacidad neurológica y pues por supuesto me da, no sé, el peor panorama que puede recibir cualquier mamá. Me dijo pues que mis hijos no iban a hablar, que no iban a entender, que no iban a aprender, que no iban a tener una vida no solo normal, sino que no iban a tener una vida feliz, que no iban a tener una vida digna, que... Bueno, hay una frase que me la dijo y cada vez que la tengo que decir en alguna entrevista, pues sí siento un nudo en la garganta y trato de que no se me salgan las lágrimas, pero sí él se refirió a mis hijos como 3 trapos que había que mover porque por ellos mismos pues no iban a poder hacer nada. Entonces así es como llega la discapacidad a mi vida, diciéndome que mis hijos no van a poder hacer ni vivir, ni decir, ni nada, simplemente existir, respirar y a ver quién los mueve, ¿no? Gracias a Dios, hoy puedo decir que realmente son innumerables los milagros que Dios me ha permitido presenciar a través de mis hijos. Pues ellos han inspirado 3 libros y hay muchos más que siguen en planes, pero pues sí, me cambiaron la vida, absolutamente, me transformaron a mí, o tal vez no me transformaron, tal vez me quitaron todo lo que no era y dejaron solo la verdadera Alejandra. Mis hijos tienen de mí pues toda mi paciencia, todo mi amor, toda mi dulzura, todo mi cuidado, todo mi tiempo, todo de mí.
todo se los doy, todo se los entrego. Yo soy de ellos y ellos son míos. Estamos pues muy conectados a muchísimos niveles. Difícilmente les puedo explicar. Creo que solo otra mamá con varios hijos con discapacidad puede entender que mis manos se han convertido en las manos de mis hijos, que durante muchísimo tiempo mi voz y mis palabras han sido la voz de ellos, hasta ahora que ellos tienen su propia voz, que ellos pueden hablar. Mis piernas no me mueven a mí, mueven a mis hijos. Todo lo que yo hago, todo lo que pienso, todo lo que sueño, todo lo que quiero, pues absolutamente todo tiene que ver con ellos. Ellos dependen al 100 de mí. Así que mi maternidad ahora sí que abarca toda mi vida, todos los espacios de mi vida. Yo tardé 10 años, casi 10 años, en darme cuenta que mi duelo estaba en espera, que había interrumpido ese duelo y que yo seguía enojada con la vida, enojada con el mundo, enojada conmigo, pero no me había dado cuenta. Como Alejandra se quedó guardada en un cajón y ahí también se quedó viviendo su duelo, pues al momento que llega la pandemia, lo digo en los libros, la pandemia no solo hizo que me encerrara en mi casa, sino también en mis propios pensamientos, en mis propios sentimientos. Y fue ahí cuando me di cuenta que yo no había terminado de vivir mi duelo, que durante 10 años de vida de mis hijos yo todavía no tenía mi duelo por la discapacidad. De alguna forma puedo decir que ya, por supuesto que ya la había aceptado, ya la había abrazado. Yo no cambiaría nada de mis hijos, pero lo que no había hecho era agradecerla. Y fue muy difícil porque yo decía, ¿cómo voy a agradecer todo lo que han vivido mis hijos, todas las cosas pues malas, todas las cosas dolorosas? Porque yo decía, bueno, ellos son pura bondad, son niños buenos, son niños nobles, son niños llenos de dulzura, llenos de amor, porque la vida o porque Dios ha permitido que sufran tanto físicamente, que hayan tenido que enfrentarse a operaciones, que hayan pasado tanto tiempo en el hospital, que hayan tenido que luchar por su vida, si ellos no han hecho nada malo. Y cómo yo podía agradecer todo ese dolor. Y pues fue todo un proceso, fue muy complicado. Y uno de los pasos cruciales, yo creo, para sentir esta gratitud, para abrazar la discapacidad y agradecerla, fue escribir mi primer libro. El libro de 3 veces Mamá está escrito a manera de novela. Yo voy relatando, voy narrando pues absolutamente todas las cosas que fui viviendo como mamá, que fueron viviendo mis hijos, todo desde mi perspectiva, desde mi sentimiento, desde mi propia maternidad. Cuento la historia de los primeros 10 años de vida de mis hijos. Por supuesto empiezo pues con el embarazo, que de entrada ya era de alto riesgo, la forma en que nacieron, la prematurez, las secuelas, todo lo que vivimos en casa antes de saber que tenían discapacidad, cómo llega la noticia, cómo la recibimos, qué hacemos, qué pasa con la familia, qué pasa en el matrimonio, cómo llegan las terapias, cómo empieza la escuela, cómo se ve afectada la economía familiar, cómo de repente se va escapando el tiempo, porque son 3 niños que necesitan muchísimas cosas, y cómo empezaba a vivir la adolescencia. Todo esto lo cuento en el libro, y ahí es donde descubro pues absolutamente todas las cosas que
que me había guardado, que me había tragado, y donde descubro que no he terminado de vivir mi duelo y que era necesario llegar a ese punto. Como lo digo, la aceptación ya estaba, pero no estaba la gratitud. Yo no había dicho, ay, Dios mío, gracias por mandarme la triple discapacidad. En aquel momento se me hacía imposible. Yo decía, pues, ¿quién va a agradecerlo? Por supuesto que uno ama a sus hijos con todo el corazón y por supuesto que los acepta, pero agradecer el dolor, el sufrimiento es muy difícil. Hasta que te das cuenta, bueno, en mi caso, fue darme cuenta que yo tenía un plan, pero Dios tenía un propósito para mi vida y que sí debía agradecer la discapacidad porque me hizo descubrir muchísimas cosas que de otra manera me hubiera sido imposible vivir, que me hubiera sido imposible pues darme cuenta de lo maravillosa que es la vida con las cosas más simples, en los días más ordinarios y que la verdad es que todos los sueños que yo tenía o toda la vida planeada que yo tenía, pues no tenía comparación o no tiene comparación con lo que actualmente vivo. Para mí es un regalo el hecho de que mis hijos estén aquí conmigo, que tenga los tres, que estén vivos y que estén felices. Eso fue lo que me cambió el chip. Darme cuenta que mientras yo estaba enojada o triste o dolida o con los planes rotos, con, no sé, pues muchos sueños que se fueron perdiendo, la verdad es que ellos seguían creciendo, estaban haciéndose más fuertes, disfrutan cualquier cosa, por más simple que sea. O sea, el hecho de salir al jardín y ver una flor de cierto color, pues para ellos es lo máximo. Y aprender a ver la vida a través de sus ojos, olvidarme de las prisas, darme cuenta de lo relativo que es el tiempo, es darse cuenta de todos los regalos que Dios nos da todos los días y que damos por hecho. Así que yo creo que el secreto para abrazar la discapacidad, para abrazar cualquier enfermedad o cualquier situación complicada que estemos viviendo, es agradecer, es entender por qué Dios lo permite, qué hay detrás, cuál es el propósito, cuál es nuestra misión en la vida, por qué justamente a mí me eligió entre todas las mujeres para ser la mamá de mis hijos, qué es lo que yo tengo o qué es lo que puedo aprender o qué es lo que puedo descubrir o qué es lo que puedo alcanzar para poder enfrentar la vida con 3 personas con discapacidad, que en este caso son mis hijos. Encontré una forma maravillosa de sanar, de desahogarme, que fue conectar con todos ustedes, contar mi historia, ahora sí que en voz alta, de escribirla, de publicarla, de compartirla, de repetirla una y otra vez en las entrevistas, en las colaboraciones, en las invitaciones que me hacen, en las conferencias, en los talleres, en los videos, en todos lados. Eso me ayuda a mí a hacer más ligera mi carga y me parece maravilloso que al mismo tiempo haya otras mamás pues que se conecten con lo que yo siento o con lo que yo estoy diciendo, que se sientan identificadas, que no se sientan solas, porque una de las cosas pues más difíciles por las que yo pasé fue que yo no encontraba a nadie que estuviera viviendo algo parecido a mí. Yo no conocí, hasta muchísimos años después, yo no conocí a otra mamá de trillizos con discapacidad neurológica.
Entonces, entre tantas historias, entre tantos libros, entre tanto alcance que tenía el internet, no me podía conectar con ninguna historia. Yo sentía que nadie me podía entender, que nadie estaba viviendo lo que yo estaba viviendo. Una de las frases que más me repiten es, yo no sé cómo le haces con 3 y yo apenas con 1 puedo. Entonces, pues yo más o menos decía lo mismo. Si se te hace muy difícil y te duele tanto que uno de tus hijos tenga discapacidad o que necesite tantas cosas, pues ahora imagínate 3 que no me pueden esperar, que yo no los puedo poner en pausa a ellos, que no les puedo decir a 2, espérame tantito porque voy a atender a tu hermano. O sea, los 3 demandan muchísima atención y necesitan muchos cuidados. Aparte, son cosas diferentes los que tienen cada uno. Entonces, era aprender sobre la marcha. Aprender teoría, aprender práctica y aprender a creer en ellos, a creer en ese propósito divino que yo no lograba ver. Así es como nació 3 veces mamá, de mi propia necesidad de contar la historia, de compartirlo, de hablar pues de todas estas cosas que yo siento, de también muchísimas dudas, muchísimos miedos, por supuesto, muchísima incertidumbre. Y que he tenido que aprender que es un día a la vez, que me tengo que concentrar en el presente. Nuevamente les agradezco a todas las mamás que me buscaron, que se intentaron comunicar conmigo. Leí muchísimos de sus mensajes, muchísimas gracias de verdad. Hubo varias invitaciones que tuve que rechazar. Me invitaron a 2 conferencias, me invitaron, hay una entrevista ahí hay 2 entrevistas que me llevan buscando muchísimo tiempo y como detuve todo esto de la página, les dije pues que me esperaran un poquito. Hay varios videos que aún no subo, tuve que poner todo en pausa. La vida es muy corta y es muy bonita y es muy complicada por sí sola como para pues complicárnoslas más. Pues les agradezco a las personas que se quedaron hasta el final del video y pues de eso se trata 3 veces mamá. Hablamos de maternidad, hablamos de familia, hablamos de Dios, hablamos de discapacidad, de cualquier tipo, de cualquier nivel, de cualquier condición. Más allá de la discapacidad es la forma en que tenemos que afrontar la vida y cómo tenemos que verla de manera natural, sin tenerle miedo a la palabra, sin que nos cause conflicto, escuchar, ay, ese niño tiene discapacidad. Si te sientes mal, si te da cosas, si, no sé, causa algo negativo en ti, significa que hay que trabajarlo. Tener discapacidad no es nada malo, no es algo que se elija. Ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos, ni nadie ha elegido tener una discapacidad y batallar más en la vida. Es simplemente algo que pasa, es parte del mundo y pues ya para las personas que son creyentes al igual que yo, pues sí, es un propósito de Dios, Él lo permitió, Él lo planeó así, entonces pues hay que confiar en su plan y disfrutarlo. Y como dicen por ahí, si estamos de paso, pues hay que dejar huellas bonitas en el mundo. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Bye.